Hola, muy buenas noches. Vamos dándole un saludo muy especial a las personas que se conectan en este momento. Así es, esta vez también los acompañamos, sus instructores, Camilo y Melissa. Hoy vamos a ver una conferencia muy interesante porque aquí vamos a poder aclarar algunos aspectos relacionados con lo que es nuestro ego, cómo lo hemos venido creando. Vamos a poder reflexionar sobre eso que llamamos personalidad, que muchas veces consideramos que es algo consciente, pero vamos a ver cuál es la realidad de todo esto y para eso vamos digamos, a profundizar más en lo que es la esencia. Entonces, esta es la conferencia número 15 del temario de fase A, ego, personalidad y esencia. Esta conferencia tiene como objetivo que nosotros aprendamos a diferenciar la actividad de cada uno de estos tres aspectos. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a observar y a distinguir de una forma consciente, ya que muchas veces a raíz del autoengaño nosotros consideramos que estamos haciendo obras conscientes, pero nos falta como ir a observar a ver quiénes son los que se están manifestando y de alguna forma nos dejan entonces como hacer ver, hacer sentir, hacer actuar, hacer obrar de una forma consciente equivocada. Veamos que para poder entrar a profundizar en esto, vamos a ver que existen tres actos en nuestra vida, en nuestra existencia. A lo largo de nuestra vida, vamos a ver que existen las diferentes recurrencias, que es una conferencia que vimos hace poco, donde nosotros nos damos cuenta que todo vuelve a suceder, es decir, son los actos del ego. Hay muchas cosas recurrentes, como lo veíamos, si robo me roban, si traiciono me traicionan, si engaño me van a engañar. Bueno, todo esto es una recurrencia más ciertas consecuencias. Vamos a ver el otro tipo de acto que son los accidentes. Los accidentes suceden y cada una de las personas, cada uno de nosotros debe darse esa oportunidad de aprender a identificar y a sentir. Y esto nos pasa a nosotros por estar dormidos. Veamos hoy en día con el celular, con la tecnología, las personas van conduciendo y por estar mirando el celular se estrellan o estrellan a otra persona o por el alcohol se embriagan y van a manejar una moto o algo así y sucede un desastre. ¿Por qué? Porque andamos dormidos, no dejamos que la conciencia sea la que nos diga, nos alerte a ver qué va a suceder o cómo podemos resolver las cosas, sino que nos confiamos y bueno, estos accidentes van a generar más recurrencias. Y el tercer tipo de actos más importante y para lo que nosotros realmente debemos estar despiertos son los actos conscientes. Pero es importante entonces profundizar muy bien en lo que es el ego, en lo que es la personalidad, para que nosotros dejemos aflorar cada vez más nuestra esencia, nuestra conciencia, esa parte real y verdadera de cada uno de nosotros. Entonces veamos qué es el ego. El ego se le conoce de muchas formas, en muchas culturas, se ha conocido como pecados, como errores, tinieblas, defectos, tentaciones. También podemos definirlo como formas de ser de sí mismo. Veamos que en el Egipto, en el antiguo Egipto, lo llamaban como los demonios rojos de Set. Bueno, toda nuestra oscuridad, toda nuestra injusticia, también es ignorancia. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros dejamos manifestar a cada uno de nuestros defectos psicológicos, pues nos tornamos ignorantes. Muchos de nosotros o muchas personas se ofenden cuando decimos, no, es que es ignorante. No estamos hablando de la ignorancia por no conocer un proceso intelectual, no. Estamos hablando de la ignorancia en la que nosotros, todos nuestros defectos, todo ese 97% de conciencia atrapada en cada uno de esos yoes, pues nos hacen a nosotros actuar de una forma muy estúpida. Entonces, en la medida en que nosotros vamos a ir eliminando, comprendiendo, fruto de un trabajo de meditación, de muerte psicológica, de comprensión, vamos a poder erradicar esa ignorancia de nuestro mundo interior y vamos a poder extraer toda esa sabiduría. También se conoce como sufrimiento. Recordemos que todos nuestros defectos siempre nos sumergen en un sufrimiento porque nuestros defectos, ahorita va a explicar Camilo, que son deseos. Entonces, si no se suple ese deseo, pues vamos a sufrir. Todos, el que el yo codicioso, el que es perezoso y quiere dormir y no puede, entonces sufre. La lujuria, si no se puede satisfacer, entonces sufre. La ira, si no puede hacerse valer por sí misma, sufre. Todo eso es sufrimiento, nos lleva al dolor. También se conoce como recuerdos. Veamos todos estos aspectos del pasado, estar uno recordando, recordando, pues siempre nos va a mantener a nosotros o melancólicos o ansiosos, es decir, que esa situación de uno estar recordando no permite que uno pueda vivir el presente y por ende que uno no pueda estar consciente. También podemos conocerlos como equivocación, memoria mecánica, conceptos, bueno, todas estas cosas podemos verlas que son diferentes definiciones, pero que en un punto
es lo que se define como todo nuestro ego. Veamos algunas cosas de los yoes psicológicos o del yo psicológico. Los yoes psicológicos nacen de las impresiones no transformadas. Esto es muy importante que nosotros aprendamos a verlo. ¿Por qué? Porque muchas personas consideran, ah, no, yo tengo ira porque es que mi papá es iracundo y eso fue algo genético y en la familia entonces se me prendieron los yoes. No, así no funcionan. Esa no es, digamos que así no maneja el defecto, no es que se prenda, no, no, no. Todos nosotros tenemos una maletica de yoes que se ha ido robusteciendo de existencia en existencia por no aprender a transformar las impresiones. Nosotros tenemos miles y miles de impresiones constantemente, cada milésima de segundo, a través de nuestros sentidos llegan ellas, por lo que vemos, por lo que escuchamos, el olfato, en nuestros cinco sentidos son los que siempre están percibiendo esas impresiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no existe ese sentido de la autoobservación, ¿quién es entonces el que va a hacer esa transformación de impresión? Pues no existe. Entonces todos nuestros defectos. Veámoslo, por ejemplo, con una situación. Un niño de 7 años empieza a percibir en una novela escenas románticas o escenas lujuriosas y como no hay ese sentido que le pueda permitir ver la realidad de las cosas, entonces él con esas impresiones que le llegan a todo momento en ese momento en que dan esa novela, pues él va a pensar que eso es amor, que esa lujuria es algo adecuado, que es algo chévere, que eso genera placer, que así se debe vivir la vida. Es decir, que no se dio la oportunidad de transformar y ahí se impregnaron muchas impresiones con relación a la lujuria. Veamos ahora, por ejemplo, cuando el adulto, por ejemplo, coge y suena el teléfono y le dice al niño, conteste y diga que no estoy porque es que eso es una deuda y no, yo no tengo plata, entonces nieguen. El niño en ese momento está diciendo, o uno en ese momento dice, ah, o sea que para poder salir o resolver tal situación necesito aprender eso. Hay muchas impresiones a lo largo de nuestra existencia, no solamente cuando se está en la época de la infancia, sino en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, que nosotros siempre vamos a estar no pudiendo transformar por la ignorancia en la que nos tienen todos nuestros defectos. Entonces se van robusteciendo con el transcurrir de los siglos y se van manifestando cada vez más con más fuerza por falta de autoobservación. Acá, por ejemplo, podemos ver también el tema de los traumas. Muchas personas tienen traumas con algo, el agua, o bueno, con algún sitio, con estar encerrados. Esto fue por una impresión que no se transformó en esa existencia y esto viene a generar digamos, como unas frustraciones y como no tenemos esa capacidad de autoobservarnos, de estar consciente, si nosotros en este momento siempre digo a las personas, si miramos y les pregunto o nos preguntamos qué hicimos el 5 de agosto del año 2000, ¿no? Pues uno que se va a acordar, a menos de que sea una fecha especial. Entonces, ¿cómo vamos a poder recordar nuestras vidas pasadas y poder solucionar esos traumas? Es decir, que todas estas cosas quedan por la falta de transformar nuestras impresiones y así con cada uno de nuestros defectos. La pereza aprendió, se alimentó, se robusteció y se va a seguir manifestando. Cada uno de estos defectos psicológicos de los 7 yoes causa tienen miles y miles de detalles y ellos también tienen su personalidad, es decir, la forma en que se manifiestan, la forma en la que hablan. Veamos que una persona actúa muy diferente cuando tiene ira, a cuando tiene lujuria, a cuando tiene tristeza, a cuando tiene avaricia. Son diferentes facetas. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta para poder diferenciarlo. Entonces recordemos algo y es que algunas personas están relacionando solamente ego con orgullo, pero ya se explicó que ego es una serie de cosas. Ego es equivalente también a lo que estamos diciendo que son yoes. Los yoes son partes de nosotros que afloran en determinado momento y como es una parte de mí, o sea, soy yo iracundo, yo lujurioso, yo envidioso, yo triste, cada uno de esos aspectos psicológicos los denominamos el yo. Ahora, una cosa curiosa que quería aportar a esto que acaba de decir Meli, es que nosotros también pensamos a veces que trauma solamente es algo muy grande. Y no necesariamente, nosotros podemos en un momento de niños o bueno, o en un trabajo o con una pareja, haber vivido algo muy fuerte, no haberlo entendido, no haberlo transformado con la reflexión, con nuestra propia comprensión de la vida y de las cosas, y eso se convierte como si fuera en un trauma. Pero ese trauma son un conjunto de yoes que ya quedaron ahí
y están pendientes para volver a salir, ¿sí? O están con miedo o están, bueno, generaron unos conceptos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir a observar dentro de nosotros para empezar a resolver. Bien, recordemos, las impresiones no transformadas por la conciencia quiere decir que no estuvimos conectados con nuestra conciencia para entender la realidad que había ahí. ¿Y qué pasó? Entonces dejamos que cualquier defecto que estaba por ahí en nuestra mente, en nuestro sentir, se adueñara de eso y se empezaran a alimentar. Pero entonces tenemos unos yoes nuevos y unos yoes viejos, ¿sí? Por decirlo de una forma. Veamos estos yoes que recién se crean. Nosotros ya lo hemos hablado y cada uno, bueno, las personas que de pronto en este momento hasta ahora están recibiendo este tema, aún así los invitamos para que se reflexione y se compruebe y se escuche la introducción y bueno, y vean la conferencia número 12 y número 13. Nosotros tenemos una serie de vidas sucesivas y en cada una de esas existencias hemos estado alimentando diferentes defectos, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que llegamos aquí. Y bueno, en este momento se mueven muchas cosas que no se movían hace 100 años, que no se movían hace 300 años, ¿sí? Entonces, esos son los yoes nuevos o recién creados. Veamos algunos ejemplos de estos. Tenemos entonces los yoes de las redes sociales. Esas redes sociales no existían, de por sí antes de los años 90 no existían, ¿sí? El celular tampoco eso fue digamos, un invento reciente. Entonces, cada uno de esos se fortaleció y se generó un yo. El yo de las redes sociales, entonces tiene todo lo relacionado con eso. El yo del celular es el que está todo, digamos, está relacionado con todo lo que tiene que ser el celular, ¿sí? El yo televidente, la televisión, por ejemplo, más o menos aquí en Sudamérica llegó entre los años 40 y 50, bueno, en Centroamérica también, entonces más o menos de ahí para acá es que se crearon estos defectos. El yo conductor, ¿sí? Los automóviles antes era tal vez teníamos a caballo, antes tocaba aprender a montar determinado animal y esto, pero no, ahora ya tenemos es el automóvil y bien. El yo lector, desde que entonces en esas existencias en las cuales ya empezaron los escribas y todo esto de la tradición ya por escrito, bueno, se empezó a generar ese yo lector, pero antes de eso todo era tradición oral, recordémoslo. Los videojuegos es un yo nuevo también, que es creado en función de toda esta tecnología de ahora. El yo cineasta, el yo ciudadano. Recordemos que antes éramos nómadas, sí, en un punto éramos nómadas y pues bueno, no se consideraba así como tal como una ciudad. Bueno, la pornografía, aunque estaba, digamos, con un aspecto lujurioso con respecto al baile, la entretención. En este momento la pornografía ya está totalmente, digamos, definida con todos los avances tecnológicos y toda la globalización de la degeneración y es el nuevo yo también, ¿sí? Y todo eso son yoes nuevos que hemos creado de estos años para acá, antes no estaban. ¿M? Ahorita vamos a ver una cosa acerca de los yoes nuevos, mientras tanto sigamos con los otros. Hay ayudas psicológicos que entonces nos han acompañado desde hace mucho tiempo. Estos son la pereza. La pereza fue la que le dio origen a la mayor cantidad de defectos. ¿Sí? La pereza y las siete cabezas de legión o los siete yoes causa, los siete pecados capitales, siempre han estado en toda la humanidad desde que se dio la caída de la energía creadora, desde que salió la energía creadora del templo de nuestro cuerpo y se empezaron a crear los defectos y bueno, se contaminó ese 97% de conciencia que estaba para atraparse. La pereza entonces dio origen a una serie de aspectos, de detalles, y como era el entretenimiento, la ociosidad, y en función del entretenimiento, de la ociosidad, salieron entonces algunos aspectos que siempre nos han acompañado en la humanidad. El de las fiestas, el parrandero, el que quiere divertirse, bueno, el que está aburrido, el que está aburrido también se genera un aburrimiento por ociosidad. Si la persona, ay, estoy aburrido, pero ¿por qué está aburrido? Bueno, porque no ha estado entonces, digamos, desenvolviéndose en sus objetivos, no está enfocado para cumplir determinadas metas, entonces está muy disperso, por eso es que se aburre. Pero si la persona está enfocada, pues de instante en instante puedes tener una continuidad con su propósito. Bueno, entonces la pereza hizo que nos quisiéramos degenerar en un momento, la desobediencia, de no hacer las determinadas cosas y de aplazar, la antipatía que no dejaba entonces meternos en los procesos de aprendizaje. Ese yo de la pereza, decíamos que tiene un eje grandote y es el yo ocioso,
¿sí? La ociosidad entonces es la base que está buscando alimentar toda la pereza. ¿Mm? Bien, pero entonces los que les estaba comentando, bueno, pero no solamente era la pereza, ¿no? Lo Dos. mismo la lujuria, entonces la lujuria siempre, entonces desde que entonces se empezó a desarrollar la lujuria, bueno, con el adulterio, la fornicación, recordemos que fornicar es expulsar la energía del espíritu, no solamente, o sea, no es el adulterio, no es el sexo antes del matrimonio, fornicar es expulsar, ¿sí? La energía creadora del espíritu. También vamos a ver que estaban los demás yo es la ira, entonces la ira antiguamente era a puños, a piedra y demás, pero bueno, ya se fue moviendo diferente. Ahora hay algo muy puntual que quería comentarles y era con respecto a los yoes nuevos y a los yoes viejos. ¿Cuál es la relación entre estos dos? La Ujú. relación es que los defectos psicológicos tienen una base que es el mismo defecto, pero empieza a evolucionar y empieza entonces a atrapar más conciencia y a generar otros detalles, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, tomamos un aspecto psicológico llamado, bueno, acá, por ejemplo, está la cuestión de la lujuria. ¿Sí? La lujuria, bueno, es una gran familia. Recordemos que no es un solo defecto de lujuria, sino son muchos defectos de lujuria. La lujuria está entonces el adúltero, el que le gusta o tiene curiosidad por el prostíbulo, bueno, el conquistador, bueno, están desarrollados unos yoes como el masturbador, el de la pornografía, el masturbador en pareja que es el masturbador anal, el homosexual pasivo, el homosexual activo. Bueno, cada uno de estos aspectos psicológicos se empezaron a crear dentro de nosotros, contaminaron nuestra conciencia, pero se pueden eliminar. ¿Qué es lo que también quería comentar? Siempre me gusta comentar esto. Es, por ejemplo, el yo chismoso. El yo chismoso ha estado desde tiempos inmemorables, pero ahorita, por ejemplo, está el Facebook, están las redes sociales, entonces ya se mejoró la capacidad de investigar y todo mediante esto y de chismosear. Entonces, por eso es que decíamos, los yoes nuevos son inclusive partes de la evolución de los yoes que ya traíamos. Porque, por ejemplo, esos yoes del cineasta y todo eso, a la final eso está alimentando algunos aspectos de la pereza si no estamos haciendo pues nada útil ni estamos haciendo algo para nuestra propia conciencia. Decíamos que hay una familia súper extensa de cada uno de los defectos. Lo importante es que nosotros vamos a descubrir cuáles son los que estamos manteniéndonos y cómo han evolucionado esos defectos en nosotros mismos, ¿sí? Eh, lo planteábamos como práctica del tema número 8, en donde veíamos, por ejemplo, nuestra lujuria cómo ha evolucionado, ¿sí? En un principio, bueno, la lujuria, por ejemplo, digamos la pornografía, con la pornografía, el aspecto de la lujuria con la pornografía, ¿no? El niño solamente era viendo las novelas, bueno, lo que se apareciera por ahí, pero empieza a evolucionar y ya empieza a buscar consumir pornografía por las redes sociales, ya empieza a hacer, bueno, todo eso es la evolución de ese defecto y es lo que más nos está contaminando. Hay algo muy puntual y es que todos los defectos nos degeneran. Degenerado entonces no es el que está por allá vicioso, botado por determinada droga o determinado. Degenerado es toda la persona que no está haciendo un trabajo interior y no quiere regenerarse en función de eliminar sus defectos, ¿sí? Y esto es algo para que todos lo reflexionemos. Por eso es que decimos, nosotros empezamos a alimentar una serie de defectos sin darnos cuenta. Los yoes, entonces se engordan, ¿sí? Ellos están cristalizados en nuestro interior y se engordan cada vez que los alimentamos, les damos un platico de comida, se vuelven más fuertes y hacen que uno se vuelva más débil con ellos. Tenemos que trabajar sobre entonces ellos mismos. Bien. Lo que pasa es que todos los defectos tienen su gran familia y esto lo vamos a ver en una conferencia más adelante que se llama El País Psicológico. Todos nuestros defectos en nuestro mundo interior forman sus familias, tienen como sus relaciones entre sí. Por eso cuando un individuo se pone a estudiar un defecto, sea el que sea, por ejemplo, de la lujuria, empieza a desarticular a esa familia. Eso es como si en una familia está el que abastece de dinero, está el otro que abastece otras cosas. En el momento en que se muere esa persona, pues la familia queda ahí como eh, complicada con el tema. Así pasa con nuestro mundo interior. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a observar nuestros sueños cuando empezamos a hacer un trabajo psicológico, porque estos van a empezar a cambiar. Entonces veamos que la familia de la lujuria
es muy extensa, esto lo vamos a ver más adelante en una conferencia, donde vamos a ir a estudiar cada uno de los defectos psicológicos de la lujuria con el objetivo de que podamos rescatar esa castidad trabajando el yo fornicario, pero es que el yo fornicario se alimenta de muchos aspectos, de la forma en que se mira, los gestos, de toda la lascivia que está en la parte mental, el adulterio, todo eso forma ese gran yo y es lo que nos mantiene a toda hora estar fornicando, no solamente sexualmente, sino en todos nuestros centros. Veamos, por ejemplo, algunos de la parte de la lujuria. Está el yo lesbiana. Lesbiana no solamente es ya la que ha cristalizado el defecto y se considera que le gustan las mujeres, ¿no? ¿No? Hay muchos aspectos del lesbianismo que uno, por ejemplo, como mujer tiene, en el caso de que le gusta ver en exceso chicas, mirar cómo les queda un pantalón, cómo tienen esto, la ceja, el pelo, cómo se maquillan. Hay algunos aspectos que nosotros deberíamos empezar a corregir porque por aquí se empiezan a alimentar algunos detallitos. Esto es un trabajo que cada uno de nosotros debe hacer. Está también el yo del incesto, que es pues relacionado con tener una relación con personas de la familia. Acá también se alimentan muchas cosas y uno pensaría que eso no tiene que ver nada con la lujuria, pero pues bueno, acá lo tenemos como uno de esos miembros de la gran lujuria. Veamos esos aspectos de las prácticas infrasexuales, como lo decía ahorita Camilo, la parte del sexo oral, el sexo anal, bueno, todos estos aspectos. ¿Qué es lo que sucede? Que cada una de estas manifestaciones, cada uno de estos detallitos, en la medida en que nosotros vamos viviendo de existencia en existencia, van aumentando su peso molecular. Recordemos que nuestros defectos se encuentran en la quinta dimensión de la naturaleza, por eso es que en el desdoblamiento astral podemos ir a ver qué tan alimentada tenemos la molécula de la lujuria, de la ira, de la pereza, y en la medida en que una persona se dedique cada vez más a estar en el proceso de la degeneración de sus defectos, de alimentar más toda su ignorancia, todas sus tinieblas, pues entonces ellos van a coger cada vez más fuerza y por eso es importante empezar a trabajarlos. Una persona podría decir, no, pero esta persona nunca ha sido iracunda y cómo es así que en un momento a otro mató a este si bueno, pues es que en su mundo interior uno no sabe cómo estaba alimentando la ira. Tal vez era una persona con una ira implosiva y llega un punto donde ya el defecto ya cristaliza porque lo hemos alimentado mucho. Esto es para que cada uno de nosotros lo pueda ver y lo pueda estudiar para sí mismo. ¿Para qué? Para sacar esa comprensión. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Que todos los defectos pueden ser eliminados. Si nosotros podemos eliminar un detallito psicológico, por pequeño que sea, eso nos va a dar la fuerza para poder, digamos, tener el ánimo para anteponernos a los demás que se vengan. Para eliminar un defecto psicológico, ¿qué es necesario? Lo primero y lo que siempre se ha enfocado el conocimiento y este temario es que todos nosotros tengamos esa capacidad de estar en vigilia, de estar en autoobservación. Es algo donde nosotros vamos a estar observando internamente, no externamente. A nosotros no nos debe interesar si el vecino hace esto o si hizo esto, o acá el que está peleando, o acá el que está adulterando. Esos procesos sirven para que nosotros observemos dentro de nosotros mismos qué se manifiesta. Entonces, cuando empezamos a identificar, a estar en vigilia, a darnos cuenta que sentimos egoísmo, que tenemos envidia, que tenemos rencor, que tenemos odio, pues es necesario que empecemos a hacer un proceso de comprenderlos. ¿Y qué es lo que luego vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de mirar qué es lo que quiere el defecto psicológico. Ellos son como, por ejemplo, los niños, hay que entenderlos para uno no, mejor dicho, impacientarse con ellos, porque no podemos condenar a los defectos y tampoco podemos justificarlos. Entonces, si una persona quiere empezar a trabajar su ira, pues es importante mirar qué hace la ira, por qué lo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, cada cuánto sale la ira, qué me demanda a mí la mecanicidad de siempre estar ofendiendo, o de siempre estar humillando, o de siempre estar volteando a mirar chicos, en el caso de las mujeres, o en el caso de los varones, de estar mirando chicas, mirarles la cola o mirarles la espalda. Hay un resorte ahí que siempre lo hace a uno, voltear a mirar. Descubramos eso para qué, para poder empezar a comprenderlo muy bien. Cuando se comprende va a llegar ese arrepentimiento de corazón donde la persona dice, no, yo ya no quiero esto contamina mi energía, esto contamina mi conciencia, esto me contamina toda mi psiquis, o sea, realmente hasta enferma mi cuerpo físico. Veamos todos esos procesos de violencia, la persona llega a un punto en un descontrol y por eso se dice que la ira enceguece.
enceguece. ¿Por qué? Porque no nos da la oportunidad de hacer una pausa y podernos observar para empezar a bajar. Nos tensionamos, se sube la presión. Bueno, todo esto es por eso que debemos aprender a observarlo. ¿Cómo? Aprendiendo a pedirle a nuestra Madre Divina que nos elimine ese defecto. Nosotros tenemos una Madre Divina, cada persona en su mundo interior es también Dios Madre, y ella tiene una lanza que cada vez que nosotros pedimos muerte para un defecto, ella le aplica ese fuego del amor, que esa es la misión de ella, pero nosotros debemos hacer esa petición muy consciente, no volverlo mecánico y, madre mía, mátame este, no. Busquemos ese espacio de poder mirar a ver cómo lo comprendemos, lo entendemos para llegar a ese arrepentimiento. Cuando llegamos a ese arrepentimiento, ahí ya estamos bastante, digamos, como con el ánimo de querer quitarnos eso de encima. Mientras no se tenga el arrepentimiento, pues bueno, vamos a irle quitando alimento al defecto porque nos estamos negando a él, pero es importante comprenderlo. ¿Comprenderlo para qué? Para que no se vuelva una represión. Y es a veces el caso de la persona que quiere salir, por ejemplo, del cigarrillo o del alcohol o de lo que sea, y lo que hace es reprimirse. ¿Por qué? Porque no hay una comprensión. Entonces, cuando la persona comprende, ya mejor dicho, sabe la necesidad que tiene de empezar a eliminarlo hasta que lo ve en la parte astral, cómo le va quitando los pies, cómo le va quitando las manos hasta que le quita la cabeza, es decir, que eliminó el defecto. El yo psicológico se adueña de nuestro cuerpo físico y hace lo que a él le gusta. Recordemos que nosotros tenemos un centro instintivo, que es donde está el recuerdo de las aguas, es donde podemos también hallar esas diferentes reacciones de nuestros defectos a través del recuerdo. Entonces se activa nuestro centro motor y nos lleva a las palabras y a las obras. Se ve a alguien y ya entonces el yo que le gusta echar piropos, de una vez ya eso es automático, tin, le echa el piropo, voltea a mirar, o la chifla, bueno, lo que sea. Somos unas máquinas, somos unos completos robots de nuestros propios defectos. El yo hace que nosotros tengamos muchos errores y esto hace que nosotros agotemos nuestra energía y por eso se impide cualquier avance hacia nuestro ser. Es necesario que tengamos muy en cuenta que la persona que ya está empezando a trabajar con los tres factores, es decir, con el nacimiento, pues bueno, necesitamos tener una energía bien, bien vigiladita en el diario vivir. ¿Para qué? Para que en la noche nos sirva para ir a hacer nuestras diferentes creaciones de los vehículos existenciales del ser. Bien, entonces aquí vamos a ver que hay muchas cosas equivocadas que hacen nuestros defectos, que es ese ego, que es ese yo, pero que tenemos de la mano una ayuda que es nuestra conciencia y pidiéndole a nuestra Madre Divina se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque es que los defectos tienen una serie de consecuencias y aquí vamos a ver que también originan lo que explicábamos, que es la recurrencia. ¿Qué es la recurrencia? La recurrencia es que un acto se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Eso lo podemos nosotros ver digamos, aquí y ahora, en nuestra propia existencia, lo podemos ver en la última semana, en el último año, lo podemos ver de existencia en existencia, o sea, a lo pequeño o a lo grande. Entonces, veámoslo a lo pequeño, rápidamente. Una persona llega y se impresionó con la pornografía, ¿sí? Aprendió cómo moverse para acceder a ella y entonces ya creo el yo. Y el yo origina una recurrencia que es que pide que otra vez lo alimenten. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Ah, pues esa persona tiene sus horarios o busca su espacio para generar otra vez esa repetición. Lo mismo la ira. Entonces, tengo una pelea casada con fulanito, ¿sí? Es un ejemplo. Bueno, o siempre me desquito con fulanito, siempre se me estalla la ira con fulanito. Ya creo el yo que está violento con fulanito. Entonces, ¿qué va a hacer de ahí en adelante? Él va a jalar a que se vuelva a repetir lo mismo. ¿Cómo? Bueno, pues entonces tiene esos momentos en donde se aflora y está pidiendo que lo alimenten. Lo mismo, entonces decíamos, en la semana puedo tener una recurrencia con una diversión o con una degeneración. Miren la recurrencia del yo de las drogas, miren la recurrencia del yo alcohólico, miren la recurrencia del yo de las prostitutas, del yo del adulterio. El yo del adulterio también tiene una recurrencia y entonces si no se elimina, las personas dicen, no, pues yo no lo vuelvo a hacer.
Bueno, vaya entonces estúdielo, reflexione, digamos, quítele toda la fuerza, descubra por qué no lo va a volver a hacer, porque si no, lo vuelve a repetir. En algún momento, así pasen años, lo vuelve a repetir. Lo mismo de existencia en existencia. Cada uno de nuestros defectos genera unos compromisos porque esas obras no quedan así inconclusas. Eso tiene unas consecuencias, causa y efecto. ¿Y qué es lo que sucede? Que si nosotros no hacemos un trabajo voluntario eliminando cada uno de nuestros defectos aquí y ahora, entonces, ¿qué va a suceder? No solamente más adelante se van a repetir las mismas cosas, estrellándonos con las mismas cosas, sí, sin resolver y es siempre con lo mismo. No, sino que de existencia en existencia vamos a repetir lo mismo. Debemos hacer un trabajo voluntario en donde vamos a dejar de repetir las lecciones. Ese trabajo voluntario es coger cada defecto, comprenderlo y eliminarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de nosotros tenemos tres partes, ¿no? Dentro de nosotros tenemos los deseos, los pensamientos y tenemos las obras a través de las palabras o las omisiones. Esas tres son los tres ejes con los cuales se genera toda la manifestación. El yo también es deseo, o sea, tiene una parte del deseo atrapado. Todos los defectos entonces nos mueven el deseo y nos mueven el ánimo para dejarlos manifestar. Nos mueven el ánimo. ¿Para qué? Para que empecemos a maquinar cómo los vamos a satisfacer. El deseo de bailar, el deseo de ir a tener sexo, a copular, a comer, el deseo de hablar, pero puede ser que quiera hablar por orgullo, por echar chisme, por hablar mal de alguien. Bueno, entonces vamos a mirar el deseo del defecto, cómo es que nos mueve para generar determinadas obras. Ahí es donde vamos a llegar a un punto y es descubrir esto que es salir, o sea, liberar esa conciencia que está condicionada y atrapada. Vamos a ver cómo es. Claro que sí, lo que pasa es que cada efecto psicológico hay que aprenderle a estudiar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Esto es algo que es una pista muy interesante que nos da una persona en algún momento. ¿Por qué? Porque no podemos condenar un defecto. Entonces las personas dicen, ay, no, es que la ira es horrible, yo no puedo trabajar la ira, definitivamente eso yo ya soy así, así nací, así me voy a morir. No podemos condenarla, pero tampoco podemos justificarla. Es decir, no, pues es que la ira no, pero es que yo tengo que defenderme. No, pero es que la ira siempre me ha dejado a mí dejar claras mis cosas o mi punto de vista, no. Si nosotros aprendemos a estudiar, por ejemplo, ese aspecto de la ira, pues una persona iracunda tiene mucha fuerza atrapada en ese defecto, es decir, que toda su fuerza se la roba ese yo psicológico. Veamos que cada defectico, como podemos verlo acá en la imagen, es un yo, pero tiene una conciencia atrapada. ¿Esta conciencia qué es? Esta conciencia es luz que se traduce en sabiduría y tiene también atrapado el fuego. El fuego es ese deseo, es el mismo amor. Entonces, en la medida en que una persona empieza a eliminar sus defectos psicológicos, pues va a rescatar esa sabiduría. Es decir, que se va a salir de esas tinieblas o de esa ignorancia que en un principio hablábamos. Somos muy ignorantes en muchos aspectos, ni siquiera sabemos para qué sirve el sexo, qué se puede hacer con esa energía. En el momento en que una persona ya recibe ese entendimiento, ya saca su comprensión, ya reflexiona y sabe que esa energía es tan valiosa, que es la riqueza de su mundo interior, entonces va a empezar a extraer toda esa sabiduría y con eso, cada chispita que se va liberando, esa chispita lo que va a hacer es que va a ayudar a rescatar más chispitas de conciencia. Ese es el objetivo. Por eso se dice que acá nosotros trabajamos por despertar, no para volvernos más malos o no para volvernos más egoístas, sino que vamos a volvernos más conscientes porque las chispas que se van liberando producto de un trabajo de muerte psicológica, pues se van a poner a servir en función de los demás, en función de la humanidad y ellas mismas van a ayudar a que los demás defectos o conciencia atrapada en el yo se vaya rescatando. Exacto, y entonces cada uno de los defectos nos condiciona a nosotros, no nos deja ver la realidad de las cosas, experimentar lo superior. Por eso es que cuando se libera, ahí sí vamos a tener la oportunidad de hacer todo eso. Es que veamos la lujuria. La persona puede decir, uy, no, pero es que una mujer debe ser así, tener así el cuerpo, el cabello, los ojos, los labios, maquillarse, bueno.
¿Quién es el que se está expresando ahí? Pues es la lujuria. ¿Por qué? Porque es que la lujuria se procesa, esa conciencia atrapada en ese yo de la lujuria se va a procesar en función del condicionamiento en el que lo tiene el defecto psicológico. En el momento en que una persona empieza a estudiar las formas, empezamos a estudiar nuestros prototipos, los diferentes gustos, por qué nos gustan los hombres de determinada forma o por qué al varón le gusta la mujer de determinado aspecto o figura, ahí se va a dar cuenta que entonces la lujuria a través de las formas es algo muy real, es un autoengaño, es algo muy subjetivo y cuando logra comprender eso va a darse cuenta cuál es la verdadera belleza. La verdadera belleza ya no vendría a radicar en un cuerpo físico o en una cara o en unos ojos, no, va a radicar es en esto que podemos ver acá en esta imagen, en poder uno ir liberando esa virtud. Eso es lo que va a hacer que la persona tenga más belleza, pero es por la expresión de su propia conciencia. Veamos entonces qué es la personalidad. Es muy importante que nos quede claro el aspecto de la personalidad porque debemos aprender a diferenciarla porque ya a veces queremos hacerla pasar como algo consciente y no, debemos es observarla. La personalidad es un vehículo energético. Nosotros somos un cuerpo físico, somos un alma, que es todo nuestro ego, digámoslo así, y tenemos una conciencia o espíritu, ese 3% de conciencia. Pero a nosotros, de existencia en existencia, siempre nos va a acompañar un diseño electropsíquico de personalidad. Este vehículo energético, cuando la persona fallece, esto queda cual fantasma divagando por todas partes, porque es infraconsciente y solamente servía como vehículo para que los diferentes defectos psicológicos se manifestaran. Claro está que la personalidad nos sirve para aprender a hablar, para aprender a desenvolvernos en este plano físico, pero cuando le damos más importancia a la personalidad, entonces ella es la que va a vivir la vida, es la que quiere aprender muchas cosas, la que quiere llenarse de títulos, de viajes, de conocimientos, de cosas muy pasajeras, porque esa es nuestra personalidad. Ella se va a formar de los 0 a los 7 años. Cuando las personas dicen, no, el niño ya tiene 7 años, ya creó su uso de razón. Más bien es que ya se creó la personalidad. Veamos que ella nace en el tiempo, se robustece con toda la imitación, que ahorita ya vamos a ver cómo es que se va creando ella, y muere en el tiempo. Para la personalidad no hay un futuro. Es muy triste que nosotros todos siempre estamos es en función de la personalidad, el que dirán, las preocupaciones, la vanidad, el engreimiento, el amor propio, a pesar de que sean aspectos del orgullo, pero uno por personalidad muchas veces deja de hacer cosas conscientes, deja de hacer o de dejar manifestar a su conciencia. Y la personalidad es algo pasajero, es algo que realmente cuando nosotros dejemos este cuerpito físico va a tener que reducirse a polvareda cósmica. Se forma en cada existencia, ¿para qué? Para que se manifiesten los diferentes defectos psicológicos de existencia en existencia. Así es, por eso es que decía Meli, en cada existencia nosotros tenemos una predisposición, que es ese diseño electropsíquico. Para las personas que están viendo hasta ahora este tema, los invitamos a que vean el tema número 2, para que entiendan de lo que se está hablando de una forma completa y profunda. ¿Sí? En cada existencia, entonces, de acuerdo a la cantidad de defectos, a los compromisos que tengamos y todo, nos hacen un diseño, una predisposición que es el diseño electropsíquico de la personalidad. Llegamos y ¿qué sucede? Que en un momento los defectos van cogiendo partecitas de la personalidad, por eso también, de acuerdo a esa carga de defectos o posibles virtudes, es que pues va a ser, digamos, un rasgo particular de cada uno. Pero ¿qué sucede también? Que nosotros, la personalidad se la pasa copiando muchas cosas. Nosotros copiamos la forma de expresarnos del familiar o de los familiares con los cuales convivimos, la forma de caminar, incluso la forma de comer. Sí, es muy, muy, muy curioso todo esto. Todo se forma, la personalidad forma en función de la imitación muchas cosas. Nosotros en un momento nos maravillamos con determinada persona que habla de determinada forma y entonces copiamos eso. Nos gusta cómo una persona entonces toma determinado vicio y por imitación, entonces terminamos inclusive alimentando los defectos. ¿Sí? Entonces, la personalidad está metida en el cuento de la apariencia, de estar, digamos, abordando todo lo que es el mundo, o sea, lo mundano, ¿sí? Entonces, tener títulos, que ser alguien en la vida es tener su casa, es tener un buen trabajo, bueno, todo eso es de la apariencia de la personalidad, porque a la conciencia no le interesa nada de eso, a la conciencia le interesa
es, digamos, que nosotros hagamos un trabajo interior para dejar de contaminarnos con cada uno de los defectos y, bueno, hacer algo superior aquí en esta existencia. Pero no, la personalidad nos fascina, nos tiene hipnotizados con cada cosita, ¿sí? Con la ropa, con la tecnología, con... Bueno, con los lujos, todo eso hace parte de la personalidad. La personalidad vamos a mirarlo entonces cómo se forma. Eh, el nombre ayuda a formar nuestra personalidad, el apellido, entonces que el arbolengo que tenga, ¿no? El sexo, la edad, si no es lo mismo entonces cómo va desarrollando la personalidad un niño de 3 de 4 años a un muchacho que ya tiene 8, la personalidad que empieza a desarrollar también una persona que está estudiando, el universitario forma también un pedazo de personalidad. Cada profesión también está haciendo que se generen diversos cambios en la personalidad, la posición económica, el lugar donde vive, entonces la parte cultural y todos lo que tienen, digamos, en cada lugar del mundo, pues también aporta a que se desarrollen ciertas partes de la personalidad. Los temores, bueno, las leyes del país también están influenciando todo lo superficial, entonces empieza a sumar y entonces la personalidad, ¿qué es? La personalidad es un freno mecánico que en un momento tiene los defectos o termina siendo un freno para la conciencia. ¿Sí? Entonces la personalidad, pues a la final tenemos es que quitárnosla de encima de a poquitos para empezar a usarla diferente. ¿Mm? Veamos algo curioso, es que muchas personas dicen, no, no, no haga eso porque queda mal. No, 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 aquí no hable así de duro porque ¿qué van a pensar? Y la persona puede decir, uy, no, esta es una persona consciente. No, realmente aquí lo que está es manifestándose ese aspecto de la personalidad de cada uno de nosotros. Entonces, veamos algo puntual también de la personalidad. La personalidad son esos hilos invisibles con los cuales los defectos nos pueden manipular, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que de acuerdo al que dirán o al que pensarán o esto, entonces también frena ciertos defectos, pero es mecánicamente. Ya veíamos en un tema anterior, que era la parte de las drogas y el alcohol, que esto puede desinhibir la personalidad, entonces todos los defectos pueden aflorar. Otro aspecto con el cual se puede desinhibir cierta parte de la personalidad es, por ejemplo, una persona que va a un lugar que no lo conocen. Entonces, pues se puede mostrar totalmente diferente y puede terminar haciendo cosas que no haría donde lo conocen, ¿sí? Entonces, si ven cómo es la personalidad de cambiante y a la final, pues no es algo consciente. Hay dos tipos en los cuales se puede manejar la personalidad. La podemos tener al servicio de la conciencia, en donde nosotros estamos en vigilia, estamos vigilantes a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, a lo que estamos haciendo, y en función de esa vigilia, de ese estar, de ese esfuerzo para estar verdaderamente conscientes, conectados con nuestra conciencia, entonces le estamos sirviendo a la conciencia. ¿De qué forma? Con la forma de hablar, entonces estamos transmitiendo algo para la conciencia, con la forma de obrar, ¿sí? Y bueno, todo eso quiere decir que no estamos dejando libremente actuar a la personalidad con los defectos, sino que la estamos amarrando un poquitico para que sirva para la conciencia. Eso es lo que se denomina más o menos la personalidad pasiva. ¿Cuál es la personalidad activa? La persona que está completamente hipnotizada consigo mismo, que está completamente identificada con su profesión, con su poder, con lo que piensa que es. Entonces es cuando sale y cualquier persona que le haga determinado reclamo dice, es que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Pero ahí es todo el concepto que tiene de sí mismo y de su poder y de, bueno, esa es la personalidad activa. Todo el tiempo está al servicio de su ego, o sea, de las siete cabezas, al servicio de la lujuria. Entonces la personalidad para ir y caerle, conquistar, bueno, todo, o hacer las cosas calladamente, que nadie se dé cuenta, pero está alimentando la lujuria y así sucesivamente con todos los defectos. ¿Mm? Pero veamos entonces ahora qué es la esencia. La esencia es la parte verdaderamente consciente de nosotros. Vamos a mirar algo. La esencia es lo real que tenemos en nuestro interior. Es esa partecita de Dios que vive en cada uno de nosotros, ¿sí? Es esa gotica del inmenso mar del Dios absoluto que está dentro de nosotros, pero ¿qué sucede?
que esa esencia es un 100% que se dividió. Esa esencia es un 100% que se dividió en 97% atrapable y entonces en la medida en que se generaron esas impresiones no transformadas y que se contaminó la energía creadora del espíritu, empezaron a crearse todos los defectos y a contaminarse ese 97% y bueno, el 3% libre no se contaminó, no se va a contaminar, ese 3% es totalmente libre, la tenemos que mantener despertando con los procesos de la conciencia, o sea, entonces pues acá se enseña cómo vamos a liberar cada uno de esos pasos, pero ¿qué es importante tener en cuenta acá? Las personas en un momento, en el común, piensan que estar consciente es así, es que me estoy dando cuenta que voy a hacer esto o estoy tomando esta decisión y estoy consciente. No, estar consciente tampoco es de que leí un libro, entonces llegó y se me despertó la conciencia. Estar consciente tampoco no es que la persona llegue y diga, bueno, vamos a hacer determinado ritual y entonces ya despierto la conciencia. No, eso no es así. El despertar de la conciencia se va a dar en fruto y en función de eliminar a nuestros defectos y de estar en una vigilia en la cual nosotros vamos a buscar que la conciencia sea la que obre, ¿sí? Ojo con esto entonces, como tenemos un 97% contaminado, ese 97% de esencia que está contaminada es la parte que tenemos que liberar, ¿sí? Ese 97% en un principio era inocente, pero con cada impresión, bueno, con lo que estaba hablando se empezó a atrapar. Tenemos que rescatar toda esa sabiduría que está ahí, de todos esos condicionamientos, liberar de todos esos conceptos, limpiar esos traumas y todo eso para que sea un 100% de conciencia libre. Entonces ese 97 se vaya cada vez más uniendo con el 3%. Entonces liberamos del 97 un poquito de conciencia eliminando defectos. Entonces ya no es 3 sino es 4 5 6 hasta que lleguemos a fundirnos en un 100% de conciencia libre. Es necesario que recordemos, por ejemplo, lo que veíamos en el tema número 8. Y tenemos un 97% de conciencia inocente y que se va a atrapar en cada uno de nuestros defectos con un único objetivo y propósito, y es que podamos liberarla y hacer un trabajo de sabiduría y utilizarla para hacer una creación. Es decir, que cuando nosotros pasamos por el reino de la evolución de la mineral, vegetal, animal y hasta que llegamos al reino humano, nos dimos cuenta que lo que sirvió aquí es para que esa esencia se atrapara en cada uno de nuestros diferentes defectos y cuando lleguemos al reino humano tengamos un cerebro intelectual que nos permita, nos dé esa capacidad de comprender, de juzgarnos a nosotros mismos, de reflexionar, de entender. Pero bueno, desafortunadamente nuestra mente está en función de toda la parte instintiva, estamos como animalitos y a veces peores que animales. Entonces el objetivo de esa conciencia es eso, que la podamos liberar ¿para qué? Para poder sacar toda la sabiduría que está atrapada. Ese es el objetivo. El 3% de esencia o de conciencia se manifiesta en los primeros 3 años de vida de la criatura. Cuando nace, esta criatura tiene una belleza y esa belleza no radica en la forma, o que el niño tenga el ojo así o la carita así o el pelito así, no. Esa belleza que le da esa ternura, que es una verdadera ternura, eso se lo da es completamente la esencia. Tristemente, cuando ya se empieza a pasar los meses, a pasar los años y cuando llegamos a la edad de los 7 años, pues ya se ha terminado de crear la personalidad. Ya a lo largo del tiempo lo que va es ir a vivirse con sus conceptos y se irá robusteciendo y cada vez más con una imitación. A veces las personas, uno ve una película y le gusta cómo actuaba tal persona o cómo hablaba este, entonces ya el defecto copia ese tipo de cosas. Y en unos pocos casos se volverá a manifestar. En el momento en que nosotros tenemos esa iniciativa, de empezar a revolucionarnos con nosotros mismos, de empezar a tener ese ánimo por dejar de ser lo que somos, por querer purificar esa conciencia que está atrapada, como decía Camilo ahorita, es una parte de Dios dentro de nosotros, pero que está es condicionada con todos los defectos, pues vemos la necesidad de empezar a hacer un trabajo. Ese ánimo, ese impulso, siempre nos lo va a dar la conciencia, que es la que va a tener que hacer, ese 3% de conciencia es la que va a tener que hacer toda la revolución para ir sacando, ir emancipando cada una de las chispitas atrapadas en nuestros defectos. Veamos, por ejemplo, entonces un ejemplo, por ejemplo, ¿para qué? Para poder entender este tema. Lo decíamos ahorita, una chica, entonces
va donde la mamá y le dice que el novio la invitó a cine, a salir y esto, y la mamá le dice, tenga cuidado, no vaya a meter la pata, ojo con lo que le vaya a proponer, porque es que los jóvenes de hoy en día van por tal cosa. Y la niña dice, bueno, pues sí, yo tendré cuidado, se va y regresa. ¿Qué sucede? Que cuando llega y le dice a la mamá, sí, mamá, definitivamente usted tenía razón, mi novio me propuso que hiciéramos esto, que nos fuéramos a una parte donde estuviéramos los dos solos, bueno, me propuso sexo. Entonces la chica dice, muy conscientemente, yo le dije que no. Cuando él me propuso, yo le dije conscientemente que no. Pero veamos, adentrémonos en los diferentes pensamientos de la muchacha. La conciencia no intervino en ningún momento. ¿Por qué? Porque en ese momento la chica empezó a pensar, no, va a pensar que yo soy fácil, qué tal si quedo embarazada, no, yo hasta ahora estoy en el colegio y no, ¿qué van a pensar de mí? No, esto, una serie de pensamientos y de justificaciones y de cosas donde nosotros podemos ver que quién fue el que actuó. Allí lo que actuó fue la personalidad a través de unos defectos psicológicos, es decir, que en ningún momento se manifestó la conciencia. La conciencia que hubiera dicho en ese momento dice, no, empezando esta persona no es mi pareja, yo tengo una pareja real o una pareja que me va a servir para hacer un trabajo, este no es, este es la pareja de tal, este simplemente es un extraño que quiere venir a divertirse, mi pareja viene dentro de cuánto o siento que esta no es mi pareja. Eso diría la conciencia, de una forma muy consciente. No podemos entonces tomar la conciencia para, como la toma la ciencia, que, no, sí, es saber que yo estoy aquí y que voy a manejar ebrio. Yo estoy siendo consciente de que voy a manejar ebrio, no. La conciencia realmente diría, no, pues yo ni para qué tomo, voy a contaminar mi cuerpo, voy a contaminar mi energía, pues no tiene sentido. Es la invitación y así como este ejemplo, hay muchísimos más donde a veces queremos pasarnos por conscientes, pero realmente lo que está tomando la decisión es nuestra querida personalidad. La personalidad nosotros debemos empezar a trabajarla desde el punto de vista que nosotros queramos ir a quitarle la actividad, esa parte activa hacia los defectos, hacia el yo, y volverla cada vez más receptiva, más hacia la conciencia, más hacia ciertos procesos donde nosotros podamos vernos inmersos en algo, pero no criticar ni juzgar, sino mirar qué podemos aprender de esa situación. Si nosotros reflexionamos, entonces vamos a darnos cuenta de muchos actos que van a, digamos, en las diferentes reflexiones que hagamos, que se van a manifestar. Exacto. Y vamos a descubrir que esos actos, que esas obras tuvieron unos actores interiores que nos estaban manipulando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y eran los que estaban originando pues cada cosa, ¿sí? Entonces en un momento vamos a decir, uy, sí, esto fue un defecto de ira, no, aquí hablé con demasiado orgullo, ¿sí? Entonces, ¿qué sobró? Ah, bueno, estas palabras sobraron, porque aquí ya estaba yo alimentando el orgullo de lo lindo. O bueno, esta forma en la cual miré a tal persona también estaba sobrando porque definitivamente ya era alimentando la ira. Bueno, así sucesivamente. O puedo decir, no, me faltó más amor para tal cosa, o me faltó entonces tal vez en un momento, bueno, me faltó entonces observarme a mí mismo para descubrir que estaba tomando una serie de malas decisiones que llevaron a tal cosa. Y entonces cada una de esas autorreflexiones, porque es que aquí la cuestión y la invitación de cada uno de estos temas es para que cada uno se coja estas pistas y se adentre en conocerse a sí mismo. ¿Sí? En un momento entonces decimos, no, es que fulanito, ese nunca pelea. Ah, no, ese es un virtuoso. ¿Será que sí? Resulta que el hecho de que algunas cosas no se manifiesten exteriormente no es necesario, no es, digamos, total de que sea una virtud, ¿no? La persona puede interiormente desollar vivo al otro, pero no decir ni una palabra. Entonces, ¿aquí qué es lo que vale? Aquí lo que vale es lo que la persona misma, sin autoengaños, pueda reflexionar y descubrir de su mundo interior. Ahora, este tema preside al autoanálisis. Los invitamos de una vez al próximo tema, que es el día de mañana, nuestro próximo encuentro. Y ese autoanálisis o autoobservación o la observación de nosotros mismos es lo que va a ayudar a descubrir esos actores internos que están equivocados y nos hacen generar esas equivocaciones. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si no nos tornamos reflexivos, si no hacemos una pausa, no vamos a descubrir qué originó los actos, con qué abrimos esta conferencia, los tipos de actos, el origen de nuestros actos.
No vamos a saber. ¿Y por qué entonces una persona diría, no, pero por qué si la personalidad es un freno mecánico, si la muchacha no se metió con el otro por la personalidad, pues es algo bueno? No, no, ¿por qué? Porque es que ese cambio no es de apariencia. O sea, ella no estaba cambiando su lujuria interiormente. Ella simplemente por apariencia, por el qué dirán o por unos miedos, estaba actuando, pero no estaba actuando conscientemente. ¿Qué quiere decir? Que en otro entorno o en otro desenvolvimiento ya no tendría esos frenos, entonces va y lo hace. ¿Por qué? Porque tiene el defecto en su interior. Entonces, el cambio no es en apariencia. Lo consciente es con un trabajo interior, no porque leí tal cosa o porque o estoy viendo estos temas, entonces ya estoy consciente. No, tenemos que ir a coger estas herramientas prácticas para desenvolver el conocernos a sí mismos y ahí sí, entonces vamos a hacer un trabajo interior. ¿M? Si no trabajamos sobre nosotros mismos, los yoes no morirán y tendrá, pues, o nos llevarán a la involución. Recordemos que hay dos formas de hacer este trabajo. La una es de forma voluntaria y la otra es de forma involuntaria. Voluntariamente, ¿cómo? Con un ánimo, con un cambio radical, siempre teniendo un propósito. Hoy en el día debemos siempre hacer una reflexión a finalizar el día, a ver cómo se manifestaron, qué se manifestó en los diferentes actos, en las diferentes interacciones que tuve con las personas, no para mirar a fulano lo que hizo, no, para uno mirar, uy, sí, saludé a esta persona de mala forma, o la saludé con ira, o tenía rencor y me hice loco, le hice una mala mirada. Es para cambiar eso de forma consciente. Muchas veces la personalidad, entonces, por quedar bien, nos cae mal a alguien y entonces, no, pues somos ahí súper amables y todo, no es que no sirva, lo que pasa es que lo ideal es que pueda ser algo consciente de nosotros y que sea un verdadero cambio y que sea la manifestación de la conciencia. Si nosotros no hacemos este trabajo, pues entonces agotaremos nuestras 108 existencias y desafortunadamente nos iremos a la involución, a que la madre naturaleza haga esta limpieza de una forma pues natural. Entonces, uno debe dejar de ser hipócrita consigo mismo. Todo ese cuento de la apariencia de la personalidad lo vuelve a uno hipócrita. Vamos a dejar eso, vamos a hacer un trabajo consciente ya que se puede, tenemos las herramientas para hacerlo. Claro que sí, es que la personalidad también veamos que los títulos y todos estos manuales de conducta, una persona puede tener mucha educación o conocer todas las normas de Carreño, bueno, como se dice acá en Colombia, en otros países se llamarán buenos modales, sí, eso es valioso hasta un punto, pero eso no garantiza que uno no tenga en su interior deshonradez, traición, ganas de matar a alguien, ganas de hacer mal, ganas de desearle el mal a alguien. Entonces eso es de la personalidad. La personalidad es una fachada, es un freno mecánico, pero lo importante es que ese freno sea nuestra conciencia y no nuestros defectos Y más psicológicos. que freno, también ayudándonos de la conciencia, vamos eliminando esos defectos y se va liberando lo que estaba ahí dentro. Para recibir entonces el audio y PDF de esta conferencia, las diferentes tutorías, ingresar al grupo de WhatsApp, nos pueden escribir a este número de WhatsApp que aparece en pantalla. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Conocimiento de sí mismo Fusakazuga y alrededores, en donde vamos complementando este tema. Vamos a subir el día de mañana ahí al canal el tema número 8 para que entendamos eso de alimentar los defectos en la naturaleza y del trabajo voluntario. Nuestra próxima conferencia será el día de mañana a las 7 de la noche, hora Colombia, Perú, México. Va a ser una conferencia que va a complementar un poco más esta y es la conferencia número 16, la autoobservación de sí mismo. Vamos a ver cómo vamos a poder activar cada vez más este sentido y cómo vamos a poder ponerlo más en marcha. ¿Para qué? Para que podamos observar nuestros defectos y podamos actuar cada vez más en estados de vigilia. Así es, ese es el autoanálisis. Bienvenidos. Entonces, ahora sí vamos a dar el paso a las preguntas, cualquier inquietud que podamos responder con mucho gusto. Muchas gracias.